Hay días en los que la vida te recuerda que nada es lo que parece. Días en los que un hombre puede estar vendiendo lotes en una esquina olvidada de la ciudad y en cuestión de minutos verse rodeado de patrullas, esposado como un criminal, humillado frente a todos, sin que nadie, absolutamente nadie, sepa la verdad que guarda su corazón. Esta es la historia de don Roberto, un hombre que lo perdió todo, un hombre al que nadie volvió a mirar, y que sin saberlo ya había cambiado el destino de quien ahora lo arrestaba. Don Roberto tenía 58 años. 58 años de una vida que alguna vez fue diferente. Había sido maestro de primaria en un pequeño pueblo de Michoacán. Tenía una casa modesta pero digna, una esposa que lo amaba, 2 hijos que estudiaban, y un sueño sencillo, verlos graduarse, verlos crecer, verlos felices. Pero la vida, esa maestra impredecible, le tenía preparada una lección distinta. Primero fue la enfermedad de su esposa. Cáncer. Una palabra que te rompe el alma antes de que destruya el cuerpo. Los tratamientos, las deudas, las noches sin dormir. Y finalmente, el silencio. Ese silencio que queda cuando alguien que amabas ya no respira a tu lado. Don Roberto quedó solo. Solo con sus hijos. Solo con una montaña de deudas que no podía pagar con su sueldo de maestro. Solo con la necesidad de sobrevivir. Entonces tomó la decisión más dolorosa de su vida. Dejó su pueblo. Dejó su trabajo, dejó todo lo que conocía, y se fue a la Ciudad de México, a esa ciudad inmensa que devora sueños y escupe realidades. Llegó con una maleta vieja, 200 pesos en el bolsillo, y una esperanza que se le escapaba entre los dedos como arena. Pensó que encontraría trabajo rápido, que alguien valoraría su experiencia, su educación, sus años de servicio. Pero la ciudad no pregunta por tu pasado. La ciudad solo mira lo que tienes hoy. Y don Roberto no tenía nada. Buscó empleo en escuelas. Le dijeron que estaba muy viejo. Buscó en oficinas. Le dijeron que no tenía el perfil. Buscó en tiendas, en almacenes, en cualquier lugar que abriera una puerta. Todas se cerraron, una tras otra, hasta que un día, con el estómago vacío y el orgullo destrozado, comprendió algo que nunca imaginó. Tendría que trabajar en la calle. Consiguió un carrito de segunda mano. Aprendió a preparar elotes. Y todas las tardes, después de que el sol comenzaba a esconderse, don Roberto empujaba ese carrito desvencijado hasta una esquina del centro de la ciudad. Ahí, bajo un poste de luz que parpadeaba, se quedaba de pie, esperando que alguien se acercara, que alguien le comprara, que alguien, aunque sea por un momento, lo viera. Pero la gente no lo veía. Pasaban a su lado como si fuera invisible, como si fuera parte del pavimento, como si no existiera. Y cuando lo miraban, no era con respeto, era con desprecio, con esa mirada que dice, tú no importas. Hubo quien le escupió, hubo quien le gritó que se fuera, que estorbaba, hubo quien lo empujó sin siquiera pedir disculpas. Don Roberto aguantaba, tragaba saliva, apretaba los puños dentro de sus bolsillos, y seguía ahí, porque sus hijos dependían de él, porque cada elote que vendía era un peso más para su renta, para su comida, para su dignidad, aunque ya no le quedara mucha. Una tarde, mientras preparaba un elote con manos temblorosas por el frío, escuchó gritos, gritos desesperados. Eran de una mujer. Don Roberto levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. Un niño, no más de 7 años, había cruzado la calle corriendo detrás de su pelota. Y no vio el camión. El camión que venía a toda velocidad. El conductor no lo había visto tampoco. Don Roberto no pensó, no calculó. No dudó. Dejó caer todo lo que tenía en las manos. Y corrió. Corrió con una fuerza que no sabía que aún tenía. Llegó justo a tiempo. Justo un segundo antes de que el camión aplastara al niño. Lo empujó con todo su cuerpo. Lo sacó del camino. Cayeron los dos sobre el asfalto. Don Roberto sintió el golpe en sus costillas. El aire se le escapó de los pulmones. Pero el niño estaba vivo. Temblando, llorando, pero vivo. La madre llegó corriendo. Abrazó a su hijo, lloró sobre él, lo revisó de pies a cabeza, y cuando por fin volteó a ver a don Roberto, solo atinó a decir, gracias, gracias. Con la voz quebrada, don Roberto asintió. Se levantó con dificultad, se sacudió el polvo, y regresó a su carrito. No pidió nada, no esperó nada, solo volvió a su rutina, porque para él eso era lo correcto, lo que cualquier persona habría hecho. Pero lo que don Roberto no vio fue esto.
entre la multitud que se había detenido a observar, había un hombre de uniforme, un policía que pasaba por ahí en su día libre. Y ese policía vio todo. Vio cómo ese vendedor ambulante, ese hombre al que la mayoría ignoraba, había arriesgado su vida por un niño desconocido. Y algo dentro de ese policía se movió, algo que no podía explicar. Pero la vida siguió, y ese policía nunca supo el nombre de aquel hombre. Y don Roberto nunca supo que alguien lo había visto, que alguien lo había admirado en silencio. Los meses pasaron. Don Roberto seguía en su esquina. Seguía vendiendo elotes. Seguía sobreviviendo. Hasta que una noche, todo cambió. Era una tarde como cualquier otra. El cielo estaba gris. Amenazaba lluvia. Las calles estaban más vacías que de costumbre. Don Roberto contaba las monedas que había juntado ese día. Apenas 50 pesos. Ni siquiera le alcanzaría para la renta de esa semana. Suspiró. Cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, vio las luces. Luces rojas y azules. Patrullas. 2 patrullas que se detuvieron justo frente a él. Bajaron 4 policías. Caminaron directo hacia él. Don Roberto no entendía qué pasaba. ¿Había hecho algo malo? ¿Estaba prohibido vender ahí? Uno de los policías, el más joven, lo miró con desprecio. Con esa mirada que don Roberto conocía tan bien. «¿Documentos?», le dijo con voz seca. Don Roberto sacó su identificación con manos temblorosas. Se la entregó. El policía la revisó. La miró de arriba a abajo. Y luego, sin más, la tiró al suelo. «¿Permiso para vender?», preguntó el otro policía. Don Roberto tragó saliva. «No tengo permiso, oficial, pero solo vendo elotes, no le hago daño a nadie». «¿No tienes permiso?». El policía más joven se acercó. «¿Sabes qué? Estamos hartos de gente como tú, llenando las calles, ensuciando todo, estorbando». Don Roberto sintió como el corazón se le estrujaba. «Por favor, oficial, es mi único sustento, tengo hijos que mantener». «Sí, claro». El policía rió con sarcasmo. «Todos tienen la misma historia. Ponte contra la pared». «¿Qué?». «Que te pongas contra la pared. Vamos a revisar tu carrito. A ver qué más traes ahí». Don Roberto quiso protestar. Quiso decir que no tenía nada, que solo vendía elotes, que era un hombre honesto. Pero las palabras no le salieron. Se quedó ahí, paralizado, mientras los policías comenzaban a revisar su carrito. Tiraban sus cosas al suelo. Pateaban sus utensilios. Se reían entre ellos. La gente pasaba. Algunos se detenían a mirar. Pero nadie decía nada. Nadie defendía a don Roberto. Para ellos, era solo un vendedor ambulante más siendo arrestado. Uno más del montón. «Miren esto», dijo uno de los policías, sacando una bolsa pequeña del carrito. «¿Qué es esto?». Don Roberto se acercó. «Es chile, solo chile en polvo, oficial». «¿Chile?». El policía abrió la bolsa y la olió. «¿Y cómo sabemos que no es otra cosa?». Don Roberto sintió que el mundo se le venía encima. «Puede probarlo, oficial, es solo chile». «No me digas qué puedo o no puedo hacer». El policía lo empujó. «¿Sabes qué, viejo? Creo que te vamos a llevar. A ver qué más encontramos». «No, por favor». Don Roberto sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos. «Por favor, oficial, no he hecho nada malo, solo trato de sobrevivir». «Todos dicen lo mismo». El policía más joven sacó las esposas. «Date la vuelta». Y en ese momento, mientras don Roberto sentía el metal frío de las esposas cerrándose en sus muñecas, algo dentro de él se rompió. No era el miedo a ir a la cárcel. No era la vergüenza de ser arrestado frente a todos. Era algo más profundo. Era la sensación de que ya no importaba. De que su vida, su esfuerzo, su dignidad ya no valían nada. Se dejó llevar. Caminó hacia la patrulla con la cabeza agachada. Los policías lo empujaron dentro. Cerraron la puerta. Y ahí, en el asiento trasero de esa patrulla, don Roberto cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. Lágrimas de impotencia, de dolor, de derrota. Pero lo que don Roberto no sabía era esto. Entre esos 4 policías había uno que no había dicho nada. Un hombre de unos 40 años, de mirada seria, que había observado todo en silencio, y que ahora, mientras la patrulla arrancaba, no podía quitarle los ojos de encima a ese vendedor esposado. Había algo en él, algo familiar,
algo que le revolvía el estómago. Llegaron a la delegación. Bajaron a don Roberto. Lo llevaron adentro. Lo sentaron en una silla. Y comenzaron el proceso. Fotos, huellas, preguntas. Don Roberto respondía todo con voz apagada. Ya no le importaba nada. Ya no tenía fuerzas para luchar. El policía, que había permanecido en silencio, el comandante Ramírez, se acercó. Se quedó parado frente a don Roberto. Lo observó. Estudió su rostro, sus arrugas, sus manos callosas, y entonces preguntó: «¿Cómo se llama?» Don Roberto levantó la vista. «Roberto Morales». El comandante frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo lleva vendiendo en esa esquina?» «2 años, más o menos». «¿Siempre en la misma esquina?» «Sí, señor». El comandante se quedó en silencio. Había algo en ese rostro, en esa voz. Lo había visto antes. Estaba seguro, pero no recordaba dónde, ni cuándo. ¿Ha vivido siempre aquí? ¿En la ciudad? No, señor. Vine hace 3 años. De Michoacán. ¿A qué se dedicaba antes? Don Roberto dudó. Le daba vergüenza decirlo, como si su pasado ya no importara, como si ya no fuera real. Era maestro. El comandante Ramírez sintió algo en el pecho. Un golpe, una punzada. ¿Maestro? Sí, señor. De primaria. El comandante dio un paso atrás. Su mente comenzó a trabajar, a buscar, a recordar. 3 años atrás. Una tarde. Una esquina. Gritos. Un camión. Un niño. Su hijo. Su hijo. El comandante sintió que las piernas le temblaban. Se volteó hacia sus compañeros. «Suéltenlo». «¿Qué?» El policía más joven lo miró confundido. «Comandante, no tiene permiso para vender. Está cometiendo una». «Que lo suelten». Ahora hubo un silencio incómodo. Nadie entendía qué pasaba, pero nadie cuestionó la orden. Uno de los policías se acercó y le quitó las esposas a don Roberto. El comandante Ramírez se arrodilló frente a él, lo miró directo a los ojos, y preguntó con voz temblorosa: «¿Recuerda haber salvado a un niño hace 3 años? Un niño que cruzó la calle corriendo detrás de una pelota». Don Roberto parpadeó, confundido, asustado. Sí, lo recuerdo, pero... ese niño era mi hijo». El mundo se detuvo. Don Roberto abrió los ojos como platos. No podía creer lo que estaba escuchando. El comandante tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas que trataba de contener, pero que se le escapaban. «Yo estaba ahí», continuó el comandante. «Ese día era mi día libre. Vi todo. Vi cómo usted se lanzó sin pensarlo. Cómo arriesgó su vida por mi hijo. Traté de buscarlo después. Volví a esa esquina varias veces, pero nunca lo encontré. Pensé que lo había perdido para siempre, que nunca podría agradecerle. Y ahora usted está aquí, esposado, humillado, por culpa de...». El comandante no pudo terminar la frase. Se llevó las manos a la cara y lloró. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró de vergüenza, de culpa, de gratitud. Los otros policías observaban la escena sin entender. Don Roberto también lloraba, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, eran de alivio, de sorpresa, de algo que no podía nombrar pero que le llenaba el pecho. El comandante se limpió las lágrimas, se puso de pie y le extendió la mano a don Roberto. «Perdóneme», dijo con voz firme. «Perdóneme por lo que acaba de pasar. Perdóneme por no haberlo reconocido antes. Perdóneme por...». Don Roberto tomó su mano y la apretó con fuerza. «No hay nada que perdonar, señor. Solo hice lo que debía hacer». «¿Lo que debía hacer?» El comandante negó con la cabeza. «Usted salvó a mi hijo. Le dio una segunda oportunidad de vida. Y yo estaba a punto de arrestarlo como si fuera un criminal». «No sabía quién era yo», dijo don Roberto con voz suave. «No tiene que sentirse mal». Pero el comandante sí se sentía mal. Se sentía terrible. Y sabía que tenía que hacer algo. Algo que le demostrara a ese hombre que su vida sí importaba. Que su sacrificio no había sido en vano. «Venga conmigo», dijo el comandante. «Por favor, hay alguien que tiene que conocerlo». Don Roberto no entendía qué pasaba, pero siguió al comandante. Salieron de la delegación. Subieron a la patrulla. Esta vez, don Roberto iba en el asiento del copiloto.
El comandante manejaba en silencio. Su rostro era una mezcla de emociones que no podía contener. Llegaron a una casa modesta pero bonita, en una colonia tranquila. El comandante bajó del auto. Don Roberto lo siguió. Tocaron la puerta. Una mujer abrió. Su rostro se iluminó al ver al comandante. Amor, ¿qué haces aquí? Pensé que... Necesito que llames a Daniel, interrumpió el comandante. Necesito que venga. Ahora. La mujer notó la urgencia en su voz. Asintió y entró a la casa. Regresó minutos después con un niño. No, ya no era un niño. Era un adolescente de unos 10 años. Alto para su edad, con ojos brillantes y una sonrisa curiosa. ¿Qué pasa, papá? El comandante puso una mano en el hombro de su hijo, y con la otra señaló a don Roberto. Daniel, quiero que conozcas a alguien. Este hombre te salvó la vida hace 3 años. Daniel miró a don Roberto. Su expresión cambió. Pasó de la curiosidad a la confusión. Y luego, lentamente, a algo más. A un reconocimiento lejano. Como si una parte de él recordara algo que había enterrado en su memoria. ¿Tú? Daniel dio un paso hacia adelante. Tú eres el señor que me sacó de la calle. Don Roberto asintió. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no lo dejaba. Daniel corrió hacia él. Y lo abrazó. Lo abrazó con la fuerza de un niño que finalmente puede agradecer algo que nunca supo cómo agradecer. Don Roberto se quedó paralizado por un momento. Y luego, con manos temblorosas, le devolvió el abrazo. Ahí, en la puerta de esa casa, bajo la luz tenue de la tarde, 2 vidas se volvieron a encontrar. 2 vidas que el destino había entrelazado sin que ellos lo supieran. Y en ese momento, don Roberto entendió algo, que nada de lo que había sufrido había sido en vano, que cada humillación, cada desprecio, cada noche de hambre, todo había tenido un propósito. Y ese propósito estaba ahí, abrazándolo con lágrimas en los ojos. La esposa del comandante también lloraba. Se acercó a don Roberto. Le tomó las manos. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por darme a mi hijo. Gracias por ser la persona que fuiste ese día. Gracias por existir. Don Roberto no sabía qué decir. Solo podía llorar. Y agradecer. Agradecer porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía. Alguien lo valoraba. Alguien le decía que su vida tenía sentido. El comandante Ramírez no dejó que don Roberto regresara a la calle. Esa noche, lo invitó a quedarse en su casa. Le dio ropa limpia. Le preparó comida caliente. Y mientras cenaban, le contó su historia. Su historia de dolor, de pérdida, de supervivencia. Y el comandante escuchó. Escuchó cada palabra, cada pausa, cada silencio. Y cuando don Roberto terminó de hablar, el comandante tomó una decisión. Usted no va a volver a vender elotes en la calle, dijo con firmeza. No después de lo que hizo por mi familia. No después de lo que acabo de conocer sobre usted. ¿Pero yo? Don Roberto trató de protestar. No tengo otra forma de... La va a tener. El comandante se inclinó hacia adelante. Soy amigo del director de una escuela primaria aquí cerca. Una escuela pública. Necesitan maestros. Buenos maestros. Y usted es un maestro. Un maestro de verdad. Don Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Está hablando en serio? Completamente. Pero... Tengo años sin dar clases, tal vez ya no soy. Es como andar en bicicleta, interrumpió el comandante con una sonrisa. Nunca se olvida. Y lo que usted tiene, lo que de verdad importa, no se pierde con los años. Usted tiene algo que muchos maestros nunca van a tener. ¿Qué? Un corazón que no se rinde. Y eso es lo que los niños necesitan ver. Don Roberto no pudo contener las lágrimas. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró de alivio, de esperanza, de gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino. El comandante Ramírez cumplió su palabra. Habló con el director de la escuela. Le contó la historia de don Roberto. Y cuando el director lo conoció, supo de inmediato que ese hombre era especial. Le ofrecieron un puesto. Maestro de 5º grado. No era mucho dinero, pero era suficiente. Era digno. Era un nuevo comienzo. Don Roberto regresó a hacer lo que amaba. Regresó a las aulas. Regresó a enseñar. Y los niños lo adoraban. Porque don Roberto no era solo un maestro. Era alguien que entendía el dolor.
que conocía la humillación, que sabía lo que era ser invisible. Y por eso trataba a cada niño como si fuera lo más importante del mundo. Pasaron los meses. Don Roberto pudo pagar sus deudas. Pudo traer a sus hijos a vivir con él. Pudo volver a tener una casa, una vida, una dignidad. Y cada semana, sin falta, visitaba la casa del comandante Ramírez. Cenaban juntos, hablaban, reían, y la familia del comandante se convirtió en su familia también. Porque a veces la vida te quita todo, pero también te da todo de vuelta, solo que de formas que nunca imaginaste. Un año después, en una ceremonia pequeña en la escuela, don Roberto recibió un reconocimiento. No por ser el mejor maestro, no por tener los mejores resultados, sino por algo más profundo, por ser un ejemplo de que nunca es tarde para volver a empezar, por demostrar que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Y ese día, entre el público, estaba el comandante Ramírez, con su esposa, con su hijo Daniel, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, porque ellos sabían la verdad. Sabían que ese hombre, ese maestro, ese héroe silencioso, les había dado el regalo más grande que alguien puede dar, una vida. Esa noche, después de la ceremonia, don Roberto se quedó solo en su salón de clases. Miró las sillas vacías, los dibujos en la pared, las mochilas olvidadas en el rincón, y sonrió. Sonrió porque recordó algo que su esposa le había dicho años atrás, cuando todo era diferente, cuando la vida aún no le mostraba su lado más cruel. Roberto, le había dicho ella, tomándole las manos, recuerda siempre esto, no importa cuántas veces caigas, lo que importa es la razón por la que te levantas. Y don Roberto se había levantado, no por orgullo, no por venganza, sino porque tenía algo que el mundo necesitaba. Tenía amor, tenía compasión, tenía la voluntad de servir. Y eso, al final, fue lo que lo salvó. Porque la vida es así. Te golpea, te tira, te hace pensar que ya no vales nada. Pero si sigues de pie, si sigues haciendo lo correcto aunque nadie te vea, aunque nadie te aplauda, tarde o temprano, la vida te devuelve lo que sembraste. No siempre como lo esperas, no siempre cuando lo esperas, pero siempre, siempre te lo devuelve. Don Roberto había sembrado bondad, había sembrado sacrificio, había sembrado amor, y la vida, esa maestra sabia e impredecible, le devolvió todo. Le devolvió su dignidad, su propósito, su razón de existir. Y ahora, cada vez que don Roberto ve a un vendedor ambulante en la calle, se detiene, le compra algo, le sonríe, y le dice, gracias por su esfuerzo, que Dios lo bendiga. Porque él sabe lo que esa persona está viviendo, lo invisible que se siente, lo duro que es trabajar sin que nadie te valore. Y esas palabras sencillas, pueden cambiar el día de alguien. Pueden recordarle que sí importa, que sí vale, que su esfuerzo no es en vano. Porque al final, todos somos solo personas. Personas con historias, con dolor, con sueños. Y nunca, nunca sabes quién es la persona que tienes enfrente. Nunca sabes por lo que ha pasado. Nunca sabes qué ha sacrificado. Y nunca sabes si algún día esa persona puede ser la razón por la que tú o alguien que amas sigue respirando. Don Roberto lo supo. El comandante Ramírez lo aprendió. Y ahora, tú también lo sabes. Nunca desprecies a quien trabaja con el alma. Nunca ignores a quien se esfuerza en silencio. Porque quizás, solo quizás, esa persona ya salvó tu vida. Y tú ni siquiera lo sabes. Y cuando te encuentres con alguien que trabaja en la calle, con alguien que lucha por sobrevivir, detente un momento. Míralos, de verdad míralos, porque no son invisibles. Son héroes anónimos, son guerreros silenciosos, son personas que merecen tu respeto, tu reconocimiento, tu humanidad. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar del comandante? ¿Habrías reconocido a don Roberto? ¿Le habrías dado una oportunidad? Y más importante aún, ¿cómo tratas tú a las personas que trabajan en la calle? ¿Las ves? ¿Las valoras? ¿O pasas de largo como si no existieran? Porque la vida es un círculo, y lo que das, regresa. No siempre de la forma que esperas, pero siempre regresa. Esta historia es un recordatorio de que todos estamos conectados, de que nuestras acciones tienen consecuencias, y de que nunca, nunca es tarde para hacer lo correcto. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo sentir algo, quédate aquí, porque tenemos más historias como esta. Historias reales. Historias que te recuerdan lo que significa ser humano.
Historias que te hacen creer en la bondad, en la justicia, en el destino. Historias que dejan huella. Porque al final del día, todos buscamos lo mismo. Todos queremos ser vistos, ser valorados, ser recordados. Y don Roberto ahora lo es. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y gracias por recordar que cada persona que ves en la calle tiene una historia. Una historia que merece ser conocida, respetada, honrada. No olvides eso nunca. Porque el día que lo olvides es el día en que dejas de ser humano.